buenos días, muy buenas tardes. Aquí José Ignacio Noguera desde su Club de Lectores del capítulo PMI Madrid, apoyado por Susana López y Jorge López. Hoy tenemos a Eli Canelo Hernández. Seguimos en nuestro capítulo número 7, que nos va a traer un ejemplo de cálculo de perfil ARCAD con los datos del capítulo número 7, soportado por inteligencia artificial. Me parece que es muy interesante. Y tenemos este índice, ¿verdad? Ok. Y muy buenas tardes, muy buenos días, Eli. Soy tu mouse, ¿ok? Dime cuándo Vale. vamos pasando, ¿te parece? ¿Sí? Sí, sí, ¿Sí? dale. Vamos. Entonces tenemos esta primera introducción, ¿no? mm, Sí, lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide no se puede mejorar. Lo que no se mejora se degrada siempre. Está interesante esta reflexión. No sé qué opinan ustedes, pero un poco también lo que venimos hablando desde Total, hace. totalmente de Sí. acuerdo. Totalmente de acuerdo con eso. Ojo, yo pensaba que esa frase era de Rosa Sabino, pero nada que ver, porque Rosa Sabino la mencionaba mucho en las clases de ITIL. La doctora Rosa, Mm. si algún día nos ve, bienvenido sea. Pero yo creo que hay que poner algo que Eli le debería agradar ahí, que es, y si no lo pones en documento se pierde. Bueno, yo creo que sí, registrarlo en memoria, pues. Claro, claro, Mm. yo estudio a lápiz limpio. Hay gente que lo pone en hojita de Excel, ¿no? Sí. Y entonces teníamos de arranque un pequeño resumen que ya lo hemos visto, ¿no? ¿Se recuerdan? Sí, sí, De nues- bueno, porque, dale, dale, no, habla. sí, seguimos. Bueno, en este capítulo recordando un poco, le da énfasis a hacer el proceso de evaluación eh, con respecto a cada una de las etapas del modelo ADCAR, cada una de las letras del modelo ADCAR. Entonces yo creo que eso era como el aporte principal del capítulo y el entendimiento de lo que es definir la barrera. Y con los ejemplos, en este caso, él busca de alguna forma que nosotros podamos ver diferentes escenarios, como para identificar niveles de dificultad también que nosotros podemos enfrentar. Entonces, Y yo me atreví, yo le mm, sugerí a ella que pusiese esa frase abajo, que es que este libro fue escrito en el 2006. claro, claro, Porque lo que estamos viendo son ejemplos con información del 2006, ¿verdad? del 2006, exacto. Del 2006. Y entonces teníamos que el capítulo presentaba. Tres casos. Uno de los casos es el PIC de Uber, que habla sobre el llegar al tope de lo que es la producción de petróleo. Entonces, en este caso, como una fuente de energía principal en el planeta. Entonces, este señor hizo una evaluación en Estados Unidos en los pozos petroleros de cómo era la curva de producción y a partir de qué momento caía la producción de petróleo también en esos yacimientos. Lo cual también después lo llevó o sea, lo cual después lo llevaron a un análisis también global, ¿no? Entonces, más adelante en una lámina creo que tú la muestras ahí también lo que es el PIB de Uber. En este caso se refleja, digamos que como en los puntos de evaluación, los niveles de dificultad en conciencia y en deseo. Y en el caso de la reforma del sistema de seguro social, también es un caso basado en Estados Unidos, nos plantea que a pesar de que tiene un nivel de conciencia alto en la población, nos presenta como nivel o como barrera, punto de barrera en la evaluación, el deseo. Y el de las toallas, que nosotros ya habíamos analizado en capítulos pasados, es como un caso exitoso desde el punto de vista de evaluación de los cinco elementos del ADCAR. Si quieres, seguimos y vemos el. Y en específico estamos con el caso del pico de Huber, que fue el que montaste, ¿no? Exacto. Y es un caso que tiene mucho tiempo porque Huber, la foto está en blanco y negro, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, se ve mejor en la línea de tiempo que hicimos más adelante. Ahí resalta en letras rojas un poco, José, lo que indique, ¿no? Eh, es una teoría, la tasa de agotamiento a largo plazo del petróleo y predice que la producción mundial del petróleo llegará a su punto máximo para comenzar a declinar. Hay un punto importante que destaca el libro, que el problema principal no es llegar al pic de la producción de petróleo. El problema es qué vamos a hacer, dado que esta es la fuente de energía principal que mueve la economía del planeta. Entonces, cuando comience la caída y continúe la misma demanda. Entonces lo plantean como ese problema o esa necesidad de cambio que existe en la evaluación de la conciencia. Hagámonos conscientes porque va a caer la curva, la oferta y la demanda va a estar presente, la economía mundial se mueve alrededor de esto, entonces la pregunta es qué vamos a hacer, porque tenemos que buscar otras fuentes de energía. Ahorita no Entonces, me, dime. ahorita no me recuerdo, pero yo creo que él trabajaba en una de las compañías petroleras norteamericanas. Bueno, Uber fue quien hizo el primer análisis, pero Sí, luego todo este planteamiento, esta proyección futura la lleva otra persona en el 2005, ok, apoyándose en la curva del PIB de Uber. sí. Y aquí teníamos, tú conseguiste toda esta información hasta el 2005, ¿no? Claro, que esa es la que plantea el libro. Déjame ver un momento aquí, porque está muy pequeño, lo voy a ver yo desde el Excel. Entonces, fíjate, él en la primera línea lo que nosotros observamos es que en la década de 1940 y 1950 fue que se hizo ese estudio y se realizó luego una predicción en Estados Unidos para alrededor de los años 70. Se hizo la predicción de la caída del petróleo. Hubo también otra predicción, que la producción petrolera global alcanzaría también su pic en el año 2000, que es un poco lo que ves ahí en la curva, ¿no? A partir de la parte naranja. Y luego habla, digamos, la comunidad de geólogos actuales, que ya un poco para la época en que se hizo la evaluación del libro, que fue en el año 2005, entonces ya ellos comienzan a hablar de que a nivel global se espera que entre el año 2025, que justamente es el que estamos actualmente, hasta el 2045, es que se espera ese pic de la producción para que comience a caer la producción de petróleo. U- Entonces, bueno, de ahí en adelante vemos son varias fechas en donde se llevó carta al presidente de los Estados Unidos, se manifestó también ¿cómo se llama? La Reserva Federal. Hubo también un artículo que salió para darle un poco de fuerza a esta información. Sin embargo, el autor lo que explica es que a pesar de que hubo esta presencia a nivel, digamos, de gobierno, no se hizo o no, en ese momento, estamos hablando de 2005, no se hizo todo lo que se esperaría de acuerdo a la problemática que se estaba evidenciando, ¿no? Entonces, y bueno, más adelante lo que vemos son los supuestos, bueno, la brecha entre la demanda y la oferta que va a comenzar a caer y el precio del barril del petróleo, por supuesto, por ese juego de demanda y oferta, a subir. Sí. Entonces, Y entonces tú montaste una hoja Excel que tenía toda esta información, ¿no? exacto. ¿Quieres que ponga tu hoja Bueno, Excel? si quieres, sí, por favor, porque es más cómodo. Ok, cualquier cosita me dicen. Creo que está por acá porque además tenía varios campos, ¿no? Ok. Y esa era Sí, super hoja Excel que ella calculó caso de evaluación, ¿no? ¿La están ahí viendo? está, sí. Ahí lo que, ahí lo que se está buscando es reforzar la idea desde el punto de vista de qué problemática nosotros tenemos.
En las columnas hacia abajo te dice, bueno, hay una gran dependencia de todo este mercado actual en relación a la fuente de petróleo Ya va, y perdona una como, preguntita. ¿Me estás diciendo dime, que te mueva esto hacia abajo? sí, disculpa, eso. Ok, Si lo puedes poner perfecto. un poquito más grande, porque estoy en las cuatro primeras columnas de la izquierda. Exacto, entonces, Perdón, se me fue. sí, tranquilo. Es para que se pueda leer, ¿Lo ven, exacto. muchachos? ¿Lo están viendo? Sí, a mí me pareció interesante este dato. Ellos toman como referencia a nivel global Estados Unidos y China. Y fíjate que ellos te dicen, mira, tienen un 2% de consumo de esta energía, de petróleo, un 2% de incremento anual, ¿verdad? Lo que ellos esperan que ese consumo se duplique cada 35 años. Y en el caso de China es más grave porque es un 10% lo que ellos plantean de incremento de consumo anual. Entonces, el duplicarse el consumo de petróleo sería cada 7 años. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros estamos esperando de que la curva llegue a un pic y seguimos con ese ritmo de consumo, pues se va a acabar mucho más rápido lo que sería la fuente de energía, ¿no? Entonces, estos son como los argumentos para crear conciencia de lo que está pasando. Este, um, Ahora no sé si más abajo hay ejemplos, porque se usa en todo, o sea, todos los rubros, todos los pilares económicos. Esto es todo en los sitios donde lo está utilizando para transporte, para Exacto. China, tal y cual. Y luego teníamos en esta Y- columna que era Estados Unidos, propuestas de Inclusive solución. medicina, inclusive medicina. Hay un Sí, montón de productos médicos derivados del petróleo. Entonces, claro, ya en las siguientes dos columnas vemos las otras alternativas de fuente de energía, la eólica, solar, geotérmica. O sea, yo creo que hay un mundo de investigación factible y posible del cual se puede buscar la solución. Vale, sí. entonces, después que ellos te plantean todos estos argumentos, porque llegan con el problema, pero llegan también con las posibles soluciones que se puede dar, el señor, el autor, te dice, mira, de todas las conferencias que yo he dado, cuando hago esta misma pregunta de este caso del consumo energético en un universo alrededor de 800 personas, apenas el 1% se da por enterado de la problemática. Entonces, en función a eso, y de sus propias investigaciones del caso, se hace esta evaluación. Y entonces él dice, mira, a nivel de conciencia estamos en un valor 1. Ujú. A nivel de deseo, ¿verdad? Porque no hay conocimiento, pues tampoco hay un interés desarrollado para que esta situación cambie. Hay 2. Fíjate, inclusive, baja un poquito, si lo puedes poner más grande, las columnas, la isla acá. Me cuesta. Ahí. Exacto. Entonces, fíjate, economistas, para crear conciencia, economistas y miembros de la comunidad bancaria participaron. Más de 30 destacados líderes de empresarios también participaron en estos actos y actividades que se hicieron en el periodo del 2005. Y lo que había dicho antes en relación al presidente de la Reserva Federal. Eso, digamos, para tomar conciencia. En la parte de deseo, arriba te dice que aun cuando se plantea el deseo, fíjate, como individuo no estamos sintiendo el impacto. Entonces te dice, si aumenta la conciencia, el deseo se convierte en un obstáculo. ¿Por qué? Porque la cercanía para vivir el problema energético no la tenemos. Y como no la tenemos, la gente no está viendo ese riesgo cercano. Entonces, aunque tengas una evaluación y aunque comiences a crear conciencia al respecto, igual va a haber una resistencia
debido a que no hay una cercanía con el problema que se está planteando. Sí, hay Entonces, un comentario un poquito extraño que les voy a hacer ahorita. Yo, como saben, he estado ujú, haciendo unos cursos relacionados a emprendimiento. Y en esos cursos lo que te dicen a ti es que usted tiene que salir a la calle y preguntarle a la gente. claro, Y en este caso de este ejemplo, si lo ven así, esto no es un ejemplo de gestión de cambio dentro de una organización, sino que es el cómo se vería esto desde el punto de vista de una causa social, claro, ¿no? Y el autor aplica también lo mismo. Hay que salir a la calle y preguntarle a la gente. Y por eso es claro. que va y le pregunta a los economistas y entonces le hace estas preguntas a ellos. Y lo menciona porque suena muy raro que uno diga, ¿cómo voy a salir yo a la calle a preguntarle? Es que la gente sale, ¿verdad? Y por eso es Sí. que se ve eso, ¿no? Perdona por haberte interrumpido, ¿sí? No, está perfecto, perfecto. O sea, es realmente también, como nos dicen en casi que en todos los cursos también de ventas, o sea, reconocer cuál es la necesidad real que tiene el mercado. Sí, Entonces, vale. Bueno, quería, digamos que enfatizar en estos dos puntos de la A y la D, porque recordemos que el ADCAR es acumulativo, es secuencial y acumulativo. Entonces, ¿qué ajá. pasa? Se tiene que ir dando en ese orden, en conciencia, deseo, para después llegar a la parte de conocimiento. Entonces, identificar el punto de barrera en este proceso de evaluación es primordial para poder definir la estrategia. Ya te voy a dar la palabra, Estefano. Entonces, este, um, y en este caso, siendo también que es uno de los puntos que se debe manejar muy bien para poder lograr el cambio, ellos lo están planteando inclusive como un nivel de dificultad alto. ¿Por qué? Porque el cambio no es cercano en el tiempo y al no tener ese riesgo tan encima en las personas o los involucrados en el proceso, entonces no contribuyen a que ese cambio se maneje de forma más rápida. Dime, Estefano. No, No sé Hola, si... quería solamente decir que dos cosas. La primera, lo que tú dijiste antes, Ignacio, de hablar y escuchar y tal. Justamente Jamie Dimon de Chase decía esta semana, le preguntaban, ¿qué harías tú si tendrías que volver a empezar? Y él decía, hablar. Decía, habla con tu competencia, habla con la gente que trabaja, habla con todo el mundo porque los espacios en los que trabajamos son cada vez más globales y más interconectados. Y eso me quedó un poco con lo que tú decías. Ahora, con lo que decía Eli antes, me parecía que sí, aunque está hablando de algo que es más como nivel gobierno y global, yo creo que en cualquier organización, a veces las partes pueden estar tan desconectadas que puede pasar exactamente lo que ella está diciendo, o sea, sencillamente a mí esta posibilidad de cambio no me interesa porque no me afecta directamente en lo inmediato y yo espero que más adelante de alguna manera se arregle sola o ya yo no esté aquí o no sé, alguien se ocupe, pero yo tengo otras necesidades más inmediatas, aunque el impacto de esto lo veo y veo que viene, espero que de alguna manera se arregle solo o otra persona lo arregle por mí. Y creo que, o sea, me llama la atención que ese sea el ejemplo porque me parece que eso está pasando cada vez más en la sociedad, o sea, con el cambio climático, con las deudas externas de los países, con las brechas sociales, que todos sabemos que están ahí, pero sencillamente pues, pues como que es tan grande el problema y al mismo tiempo no vemos su impacto en nosotros mismos tan inmediato que es como, bueno, y quizás, no sé, una pregunta que tenía es que no sé si eso también puede venir de la mano, ese comportamiento con una falta de un buen sponsor, ¿no? De alguien que tenga suficiente poder dentro de toda la organización para hacer que eso pase. Entonces, nada, era eso. Sí, mira, hay varias cosas que dijiste ahí que son muy interesantes, ¿no?
Yo creo que cada uno de nosotros, independientemente de cuál sea el cambio, porque lo bueno de este ejemplo es que tú lo ves así como macro, gigante, pero la idea es destacar que te puedes conseguir niveles de dificultad en cada una de las letras y ser distintos, ¿no? Y la razón inclusive por lo que está pasando, que es el distanciamiento del efecto en el tiempo sobre la problemática. Pero sí creo que independientemente de cuál sea el caso, ADKAR busca que exista un involucramiento individual y por eso las evaluaciones las hace individual. Y de hecho, cuando comenzamos, me acuerdo en los primeros capítulos, hay unas imágenes que refleja ADKAR cuando vas a la red y buscas los videos, que es justamente la sinergia, la suma de lo que cada uno de los individuos puede colaborar. Entonces, en casos como estos, ¿verdad? Yo creo que también ser divulgadores o hacerte tú mismo consciente dentro de tu casa, dentro de tu familia, dentro del compañero, lo que estamos haciendo hoy aquí, que me pareció súper interesante el ejemplo dado por el libro, y compartirlo, ya de alguna forma eso también está creando conciencia aunque no esté la solución global en cada una o sea, en manos individuales, yo creo que sí fortalece por lo menos en el tiempo lo que nosotros podemos ir trabajando en esta o en la siguiente generación. Y aprovecho de comentarles que justamente les compartí la línea de tiempo del planeta Tierra, porque esa es otra visión gigantesca de lo que significa un cambio en un individuo, vamos a decirlo así, ¿no? Un cambio global. Entonces, y ahí refuerzo lo que te acabo de decir, o sea, ¿qué puedo hacer yo para que en esta generación y en la siguiente se transmita lo que nosotros queremos alcanzar? Porque porque nosotros tenemos ese poder. O sea, si nosotros nos hacemos conscientes, y por eso compartí el mensaje que antropólogos y neurocientíficos coinciden en que lo que tú aprendes ahora, por ejemplo, yo como mamá antes de la gestación, yo lo transmito y lo transmito dentro de lo que es la memoria de nuestro cuerpo, que es nuestra cadena de ADN. Entonces, y lo pueden explicar o justificar ambas líneas, los antropólogos y los neurocientíficos, cada uno desde su lugar. Entonces, ¿se puede hacer algo? Sí, se puede hacer algo, crear conciencia, al menos en el punto en el que estamos. ¿Quieres ser más activo, más participativo? Bueno, ya veremos cuáles son las cosas que se nos presentan en el camino para actuar. Yo creo que hay una cosa que es interesante, que es que dependiendo de la letra en que tú estés, el Ujú. ejercicio de promoción de la letra es un rol totalmente diferente. Entonces, a lo mejor Claro. en Alaguarne son unas personas que son, ¿cómo se llama? Los supercientíficos, pero el reforzamiento son unos influenciadores, por Sí, decirlo así, bueno, ¿no? súper bueno lo que estás diciendo, porque fíjate que en el awareness ellos aquí están hablando justamente, fíjate, economistas, o sea, para nadie es un secreto que la economía también mueve el planeta. Entonces, ¿cuáles son los interesados en mantener ese pilar de estabilidad en el mundo? Ujú, Que la economía, bueno, están hablando banqueros, están hablando inversionistas, están hablando líderes empresariales para ujú. crear conciencia. Y en la parte de deseo, entonces están planteando lo lento que puede ser por el distanciamiento en el tiempo del impacto. Y eso aplica para todo, porque el banquero puede decirlo, pero la economía se mueve porque todos participan. Entonces todos también deberían tomar conciencia y acercar un poco más las acciones que pueden tomar. Fíjate, Sí. pasando a la siguiente letra, que es la parte de conocimiento, que vendrían siendo otros actores, ellos están hablando de la investigación, ¿verdad? Sobre fuentes de energías alternativas, como diciendo, esto es un paso que ya nosotros estamos dando, métodos de conservación, laboratorios
que ya están también involucrados en eso, institutos de investigación de energía solar y de otras fuentes de energía, que ya nosotros hemos visto proyectos, por lo menos aquí en Chile, en lo que es el norte de Chile, ya hay todo un proyecto de paneles solares, los cuales funcionaron justamente en el apagón que hubo recientemente aquí en Chile, como backup de la energía nacional. Sí, Eh, y creo que hay una y cosa que también es importante, perdona que te interrumpa. Este, yo creo que uno cae en el error, es decir, cuando tú te apalancas con el super experto, ¿ok? Que es ChatGPT, de mm, pronto tú pierdes esa visión del soporte de cada una de las letras, porque ya claro, el experto te dice, este es el número, pero las personas que hemos trabajado con formatos, las personas que hemos tomado información de campo, nosotros lo que sabemos es que en algún momento tú tienes que reconstruir la historia y es necesario ver esos formatos que tú llenaste en un momento, ¿verdad? Donde, cuál fue la información que tú colocaste ahí y de dónde fue que la extrajiste. Entonces, esto que hizo él me parece súper poderoso. No es decir que un claro. valor, no es decir que el conocimiento es 3 o 4 porque es 3 o 4, sino porque detrás, debajo de esto, hay toda esta información que se recabó, ¿lo vieron? Claro, claro. Que lo hicieron los autores, lo compartieron. Claro, y que tú adicional hiciste el esfuerzo de conseguirlo, decir, mire, señores, dése cuenta de que este es un 3 o 4 porque el autor está diciendo que esto fue lo que se consiguió, ¿no? Sí. Bueno, en esta letra de conocimiento, ya como último punto que aparece ahí en la columna, ellos indican el principal desafío para las fuentes de energías alternativas, que si la eólica, solar, etcétera, es el tiempo necesario para el desarrollo de la infraestructura, que esto va de la mano con lo que comentábamos al inicio, que la preocupación de ellos no es que comience la caída, o sea, que lleguemos al pic. Ya va a empezar a acabarse el petróleo. No, va a llevar su tiempo, pero el problema es que va a haber una demanda y existe todo un mundo, un planeta entero que su economía se basa en esta fuente energética. Entonces, si no se toman las medidas o no se aceleran las medidas y se siguen los consumos, como el ejemplo que dimos de Estados Unidos y China, entonces va a ser como más cuesta arriba, pues va a ser más difícil. Sí, Sí, va a incrementar el deseo, obviamente, porque se va a ir acercando el riesgo hacia los individuos. Pero ese, digamos, es lo que ellos plantean en esta etapa de conocimiento como el desafío, estar capacitado para poder dar la respuesta de la necesidad que se avecina. sí. Entonces, dime. No, no, entonces teníamos las últimas dos, habilidad y reforzamiento. Claro, habilidad y reforzamiento. Ellos plantean tiempo para desarrollar esa infraestructura, entonces la evalúan entre 2 o 3 puntos que pudiera darse. La presión de la demanda superará con creces la disponibilidad, esa es como decir la evaluación que hacen ahí. Esto es lo que provocará un aumento repentino de los precios de petróleo y gas y la puntuación es baja debido al tiempo requerido para crear canales de energía alternativa e infraestructura asociada, que recordemos que el conocimiento nos indica, bueno, qué podemos hacer, pero la habilidad es ya estoy capacitado para. Entonces, están muy relacionados. Y el reforzamiento, que tiene una evaluación bastante baja, casi nula, precisamente, porque hay muy poco apoyo en esto, no se están capacitando, o por lo menos en esta fecha, ¿no? Al 2005, no se están capacitando, no se ve la parte del ROI, si no hay ROI, no hay interés por parte de quienes quieran involucrarse en este cambio energético. Colocan como ejemplo inclusive el sector inmobiliario, porque no, el sector inmobiliario para ese entonces tampoco estaba introduciendo las energías alternativas y la parte de transporte que también se veía nula porque no planteaba en esa fecha proyectos para incorporar la energía alternativa. Entonces Sí, eso, ahí, ¿sí?
Hay una cosa que es interesante y uno cae en esa famosa, sí, a lo mejor sería como que reiterando, ¿no? Hay una frase famosa que uno tiene que tener una especie como de discurso elevador para todo. Y ese discurso elevador lo que te dice, no, mira, tú sabes que en este caso hicimos el cálculo del coeficiente Alcar y nos dimos cuenta de que el punto más difícil es el número uno que tiene tal y después tenemos el reforzamiento tal. Pero si uno no monta el formato, después van a venir las contrapreguntas. Y entonces uno va a tener que agarrar y decir, bueno, señor, pero es que ese es uno por esto, por esto, por esto y por esto. Se Claro, está claro. cayendo en la sociedad, la sociedad está teniendo un serio problema en esa historia de que hay que dar respuestas rápidas. Y ya la gente piensa que por las respuestas rápidas no es necesario generar soporte. Y después hicimos esto, ¿te recuerdas? Ah, claro. Bueno, es que ya, Le dimos la torcida a la tuerca, ¿verdad? Y vimos cuál es la situación actual. no, pero explícalo, José. Ahí yo creo que ya se entendió bien lo que es este caso de la problemática. Evidentemente eran valores del año 2005. Ahora estamos viendo, o sea, ya para nadie es un secreto de que se están evaluando otras energías y de que han existido una concientización en diferentes países también. Obviamente porque la comunidad, se crea la comunidad a nivel global para eso, ¿no? Entonces, estos serían los nuevos valores que está alcanzando el caso Uber, del Peak Uber. Y a nivel de conciencia, fíjate todo lo que cambió, o sea, de una evaluación de uno se puede decir que es de 4 a 5, planteando el cambio climático y la seguridad energética, o sea, digamos que como campañas de concientización. El deseo pasó de 2 a 3 4 en algunos países, no en todos. El conocimiento de una evaluación de 3 4 a 4 5. ¿Por qué? Porque se ha ampliado también la investigación. La habilidad, fíjate que aunque hay el conocimiento, que eso me parece muy interesante, más adelante lo explica José Ignacio, aunque hay un conocimiento de 4 o 5, vemos una habilidad de 3 4 y un reforzamiento que sigue siendo bajo a nivel 3. Al menos para el ATCAR es un punto de quiebre. Sí, Este, sí, eso es muy de- cierto. Y entonces revisábamos que decíamos, en esas cifras cabe lo que teníamos esto acá, ¿verdad? Que todavía estamos viendo un mínimo, es decir, y se ve ahorita mucho en España, la parte de energías renovables está muy fuerte. Y por cierto, ahorita hubo un problema con un apagón de luz, que el apagón fue tan fuerte en España que hasta en Chile hubo un apagón. Y decían que porque la cantidad de energía que se genera por la parte de ingeniería eólica es muy grande, pero que no está lo suficientemente conectada, ¿no? Pero lo que sí estamos viendo es que todavía sigue habiendo un crecimiento, la OPEC es la OPEC, de la demanda hasta el 2045. Pero lo otro que estamos viendo muy interesante es que ya están saliendo muchas cuestiones asociadas a energías renovables. Ya, por ejemplo, está saliendo el carro de hidrógeno de la Toyota. Y ya no todo es mm, batería, ¿no? Y siguen aumentando los incentivos fiscales, ¿no? ¿Sí? Y aquí era lo que estaba diciendo Alcar ahorita, ¿no? Que es lo que estaba diciendo ella, ¿ves? La habilidad y el reforzamiento depende de la inversión estatal, infraestructura y marco regulatorio, ¿verdad? claro. Fíjate, te dice, el diésel aún es bajo por falta de presión inmediata o incentivos individuales claros. Es decir, yo creo que ChatGPT ahorita es muy poderoso. Perdón, la inteligencia artificial es muy poderosa. Cuando tú la curras, ella te saca bastante información, pero no nos podemos quedar así tan sencillos, sino que hay que pedirle, explica un poquito más, ¿verdad? Y era como decía, era que decía, además tienes que hacerle seguimiento, no es que lo calculas en un momento y ya lo dejaste ahí, no, sino que tienes que volverlo a calcular más adelante, tienes que volverlo a calcular más adelante, ¿no? ¿Sí? Y entonces este caso lo trajimos, ¿no? Que de pronto yo estaba hablando con él y él me decía, Ignacio, esto yo creo que se puede ampliar a mucho más. Y yo no sé si ustedes conocen la Agenda 2030 de Desarrollo, Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, ¿la conocen? ¿Están conmigo o no? Sí, sí, O José sea, Ignacio, sí. estamos. Ojo, este fue un trabajo de 15 minutos. Van a decir, Ignacio, Ignacio le da la tecla bien rápida, ¿verdad?
No, mentira, Mm, no fueron 15 minutos, fueron como media hora, ¿no? Es decir, y hay una cosa que es bien importante porque existe lo que se llama el liderazgo con propósito o la inversión con propósito. No todo es ganar dinero por ganar dinero, sino que también uno tiene que tener una especie como de agenda ecológica. Y la famosa agenda ecológica uno la ve muchos líderes que tienen una especie como de redondito con, ¿cómo se llama? De arito en la solapa con muchos colores. Y eso es que están identificados con este tipo de cosas. Y entonces agarramos, lo curramos, le dimos una vuelta y miré los valores que nos dieron para todas ellas, para este año, ¿no? sí, increíble. José Ignacio, perdona, una pregunta. Es que aquí, bueno, yo sé que para lo de reducir el consumo energético, ahora como que hay leyes que obligan en Europa, por ejemplo, van a prohibir el alquiler de vivienda que sean de calificación energética baja, como como F y G. Pero lo que no entiendo es por qué en este momento no se pidió, como que no se mejoró la construcción. Porque cuando vemos los países nórdicos, ellos tienen casas que tienen una eficiencia energética altísima. Tú estás en Canadá, hace -20 grados, pones tu calefacción un tiempo, lo apagas y duermes. Se mantiene la temperatura a 20 grados en la casa. Aquí, no sé, en España, en Europa, es que el consumo en invierno sube un montón y en verano igual. Y claro, a lo mejor no sería solamente fuentes, pero igual en paralelo reducir el consumo. No sé cómo lo ves, pero... ¿Algún comentario de lo que Sí. dice Lina? Bueno, o sea, yo lo Yo tengo tomaría. uno. Dime, para Lina, no ¿tú viviste seguir. en Montreal o qué? ¿Perdón? ¿Tú viviste en Montreal? No, yo no. Tengo amigos que viven por ahí y bueno, me lo Ya, cuentan. sí. No, yo sí vi, pero yo creo también quizás, no sé, quizás tiene que ver un poco con la accesibilidad de la energía que hay en esos sitios, que creo que es mucho más grande que en otros lugares. Y creo que también los inviernos de los países nórdicos son mucho más extremos que los europeos, entonces eso hace que el aislamiento de las casas sea como una prioridad. No sé, una idea, es lo que yo he visto, pero quizás me equivoco. Ujú, Ujú. Sí. claro. O sea, yo pienso también en el sentido de que, como se dice, ¿no? La necesidad es la madre de la invención. Sí, exacto. Entonces, yo creo que es un factor importante que las personas, tal cual como dice el proceso ADKAR, ¿no? En su etapa de conciencia, hacerte consciente de la necesidad. Y en ese tipo de países con temperaturas tan extremas, pues es obvia, ¿no? No tienes que estar explicando mucho como para No, elegir invertir en eso. Y ahí con la palabra y, invertir, el señor, no, es que lo que pasa también, la necesidad, lo que tú acabas de decir, por ejemplo, en esos países tú vives cosas como, ¿sabes? Si te quedas afuera, te mueres. O sea, no es claro, que te mueres y, por ejemplo, qué sé yo, vives cosas como que las ventanas tienes que cambiarlas completas cada tantos años, porque si no se filtra el frío y no solamente que es invivible estar dentro de una casa, sino que las tuberías se rompen. O sea, a mí me pasó eso también. Entonces, no sé, una idea, quizás me equivoco, probablemente, pero bueno, no sé, me pareció porque fue algo que, no, que sufrí por mucho tiempo. Entonces, Yo, por eso me pareció echar el comentario. yo claro, creo que lo sí. que dice Estefano es muy cierto. Antonio está en Panamá y sabe que la realidad de Panamá es diferente a la de, ¿cómo se llama? A la de España o la de Canadá. ¿Estás por ahí, Antonio? Y Marco también está en Panamá, ¿no? Sí, Yo claro, siempre, totalmente, totalmente distinta. O sea, este es un país tropical. Más allá de que no puedas aguantar el calor, no te vas a morir de calor, ¿entiendes? A menos que tengas una condición. Pero en los inviernos que está Nuestro planteando país Estefano, también, ventanas, no sí, cerradas. efectivamente la gente se muere congelada. Y el punto, a ver, yo lo que me llevo de todo esto es em, cómo evolucionó el modelo de la primera corrida en 2006, hace 20 años prácticamente, a donde estamos hoy.
y todavía hoy no Este. tenemos, exactamente, y todavía hoy no tenemos el valor, los valores deseados según la evaluación, aunque hay avances significativos, porque obviamente estando en 4 o 5 sobre el nivel de conciencia, bueno, pasaron 20 años. Entonces la otra es, en 20 años más ya deberías estar, o sea, ya deberías haber switchado con muchos de los elementos, porque al final lo que está buscando con este elemento de cambio, lo que hizo esta persona fue levantar una alerta temprana, que igual en las organizaciones ocurre, para que no exista disrupción en el negocio. Aquí lo que está buscando es que no exista disrupción en el mundo, porque obviamente Claro, el tema energético afecta a todos los países. O sea, esto no es algo que va a afectar a cierta sociedad, no, esto nos va a afectar a todos. Entonces, en tanto y en cuanto estas energías alternativas, que dense en cuenta que, a ver, ha habido un boom del tema eólico, ha habido un boom del tema solar, igual no hay la masificación suficiente para tener unos costos que sean mucho más económicos. Entonces claro, hay que hacer todo un proyecto de inversión para poder entender ese ROI sobre eso que vas a hacer para sustituir el tema de energía eléctrica o el tema de los vehículos, etcétera, ¿no? Que fíjate que ahora exacto, que tú nombras el tema del hidrógeno, me llama la atención porque fíjate que lo que estaba todo el mundo apostando era a los vehículos eléctricos. Y Sí. resulta que para producir un vehículo eléctrico, para las baterías del vehículo eléctrico, el impacto ambiental es casi peor que el impacto que tienes con la extracción de petróleo. Hay, Entonces, hay, bueno, tienes que buscar alternativas, ¿no? hay Adelante. una cosa también sobre el comentario de Lina que yo quería, creo que se llama Lina, quería también como, que me parece que va de la mano con lo que explicó Eli antes. Por lo menos en el caso de los países nórdicos, yo creo que también no viven la inmediatez de muchos otros problemas que sí viven los países, por ejemplo, europeos. Por ejemplo, los países, bueno, hay países nórdicos europeos, evidentemente, pero decir Suecia, Finlandia, Dinamarca, eso, Noruega, tienen también que sí procesos de inmigración mucho más controlados que en otros lados, que digamos en otros países, por ejemplo, del sur de Europa no es así. Entonces tienen problemas mucho más inmediatos que solucionar que, por ejemplo, Canadá, que tiene es el segundo país más grande del mundo y tiene 35 millones de personas y un proceso inmigratorio súper controlado. Y toda la gente se porta como de acuerdo a un guión muy bien definido por el gobierno. Entonces, creo que eso te da tiempo, si se quiere, para ocuparte de eficiencia energética, que yo estoy completamente de acuerdo, que quizás no tienen otros países, como por decir España, ¿no? Que tiene un problema migratorio un poco desorganizado por su posición geográfica, etcétera, y otras cosas. Entonces, quizás eso va de la mano con lo que ella explicaba antes, de que cuando hay problemas más inmediatos que otros, y este sí nos va a pegar, pero capaz no el año que viene, sino en 5 años, etcétera. Y yo creo que también hay un punto que es importante, que es que esto no es el cálculo de un indicador como tal, sino un sistema integrado. Tú puedes tener cuatro muy buenos, pero si hay uno que no funciona, estás muerto. claro. Y Mira, en este que, ajá, sí, dime. hay algo que mencionó Estefano, que va muy de la mano con el otro ejemplo, que vamos a ver, lo tienes ahí, ¿no? Sí. El del Seguro Social. Ah, no lo Este, monté, no lo monté. ok. Porque fíjate, la intención, la intención es, pero supremamente importante. Este, y el caso, vamos a hablar del hotel. El caso del hotel, que es el caso en donde Adcar tenía muy buena presentación. Yo no sé si yo puedo, compartir. Espérate un segundo, estoy contigo, ya va. Dame un segundo, ¿sí? Te lo Ujú. consigo, ¿sí? Dame un Ajá, segundito, ¿sí? Estoy contigo. Estoy contigo, dame un segundo, ¿sí? sí, porque igual puedo tomar una pantalla aquí y se las Pero dame comparto. un Por segundo. Dame un sí, segundo, estoy ok. contigo, ¿sí? Un segundo, ¿sí? Sigo con ustedes, ¿no? Entonces, están ahorita viendo ChatGPT, ¿verdad? Entonces, el caso del seguro social, ese era el valor inicial y luego era el valor actualizado, ¿lo ven? ¿Lo tienen? A ver, ya Bien. va que me fui al. Ajá, ya. Ese es el caso del sistema de seguro social.
¿Lo estás Vale, viendo, Eli? sí, sí, lo tiene, disculpa, mencioné Seguro Social, pero quisiera ver el del hotel, si lo tienes ahí Claro que también. sí, jefa. Ahí voy Vale. contigo. Dame un segundito, ¿sí? Por lo que mencionó Estefano sobre la intención, ¿no? O Aquí sea, está el hotel. Lo tienes justo enfrente. sí, él coloca como ejemplo Canadá sobre un guión bien dirigido respecto al proceso migratorio, ¿sí? Entonces, eso perfectamente se puede evaluar también como un proceso ADCAR, ¿no? El caso del hotel, si se fijan en la de deseo, aparece un signo de interrogación. ¿Por qué? Porque el hotel esperaba que el huésped le diera el valor a esa etapa del proceso, ¿no? Entonces, pero no solo lo deja al deseo del individuo, sino que también él tuvo una intención dirigida. O sea, él dejó una nota en cada habitación en donde proponía dejar la toalla en el piso o dejar la toalla colgada, y que eso también iba a tener un impacto en lo que es el ambiente. Entonces, claro, digamos que supo tocar esa hebra dentro del ser humano en relación a yo también quiero ser una buena persona y quiero contribuir con esto, así que ellos apostaron a un nivel superior en la evaluación ADCAR para eso, pero no lo dejaron a la deriva. Ellos aprovecharon ese vacío llenándolo con una intención dirigida, lo cual lo traigo a colación porque efectivamente Canadá, yo recuerdo estando todavía en la universidad, que abrió su proceso de inmigración y fue una cantidad enorme de personas que fueron a Canadá. Eso tuvo que haber representado un proceso de cambios, pero muy fuerte, que hoy en día se evidencia, como dice Estefano, con un paso muy bien dirigido hacia el inmigrante, o sea, hacia la inserción de cada uno de esos individuos a la comunidad canadiense. Entonces, no había un nivel de incertidumbre alto al traer personas del extranjero, pero no lo dejaron a la deriva. Ellos dirigieron todo ese proceso a pesar de la lo multicultural que podría ser. Entonces, eso, quería o sea, traer a colación este ejemplo respecto a dejar en vacío un valor de la evaluación del ADCAR. Y si se quiere, como ya lo hemos visto antes, pues este proceso es como el de los más completos, o este ejemplo es el de los más completos o ideal respecto a lo que sería un proyecto. O sea, a todos nos gustaría que tuviéramos conciencia alta, que el deseo fuera alto, que todo fuera bonito para que el proyecto arrancara, ¿no? Muy en contraste a lo que vimos con la fuente energética. Y Sí. el otro caso, que es el Espérate un minuto, ya te caso, lo consigo. Seguridad vale. social. Ahí lo tienes. Sí, el de seguridad social, aquí destaca, esto lo comentamos también en la clase pasada, aquí destaca el principal problema para ellos aquí, también se presenta en el deseo, porque la población, ellos dividen la población en tres grandes grupos. Está el grupo de la edad de los 18 a los 30, el grupo de los 30 a los 50 y el grupo de los 50 a los 70. Entonces, el grupo de los 50 a los 70 es el grupo mayoritario y el más afectado si existiese un cambio dentro de lo que es el seguro social en Estados Unidos. Entonces, ellos, digamos que están en contra del cambio, crean resistencia. Y en el caso de los que están entre los 30 y 50 años, que son los que pagan impuestos, ellos sí estarían a favor de que se ejecute un cambio, pero volvemos otra vez con el impacto, qué tan cercano tienes el impacto en el tiempo. Y en el caso de la población de 18 a 30 es peor todavía, porque como se ha evidenciado la problemática de una falta de solvencia del seguro social,
Entonces, los que tienen esa edad tan temprana, ya existe entre ellos conversaciones en donde dicen, bueno, para cuando yo tenga que cobrar un seguro social, ni siquiera va a existir. Entonces, otra parte de la población que está creciendo con un nivel de conciencia distinto, en donde tampoco se ve que vayan a impulsar el cambio, bueno, yo no diría ni siquiera de impulsar o de ser retractores, o sea, para mí la comunidad de 18 a 30 años también es como incierta, va a depender de esa influencia que tengan en el momento para poder generar un cambio, en este caso, que se plantea dentro de Estados Unidos para hacer solvente el seguro social. Sí. Sí. Y entonces, bueno, lo que estaba enseñando era esto que teníamos acá, que fíjese que rapidito conseguimos la información de ellos y teníamos tres preguntas, que eran, ¿qué elementos de acá están mejor desarrollados a nivel global? Porque estos son las metas. ¿Qué meta tiene un punto de ruptura en deseo de reforzamiento? Recuerde que esas dos son las más importantes. Y tercero, ¿cómo puede un líder de cambio usar esta visión para priorizar intervenciones? Porque al final todos estamos viviendo en esto. Estamos hablando de gestión de cambio, además estamos hablando de transformación. Primero, lo que está más desarrollado son el awareness, ¿verdad? Suena tonto, pero con esto que está promoviendo las Naciones Unidas, todo el mundo está claro de que estas metas hay que cubrirlas, ¿verdad? Sí. También dicen que conocimiento tiene algunas cosas importantes, ¿no? Que está desarrollada. Después te decía, ¿cómo está deseo y cómo está reforzamiento? ¿Dónde están los puntos de ruptura? Y para mí el punto de ruptura era el 3, ¿no? Y si nos, ¿por qué? Porque se recuerdan que el valor 3 era como el valor mínimo. Y nos recordamos del famoso puñito de 5 que decíamos, tienes 3, es cuando tú agarras y dices, no estoy claro lo que me está diciendo, pero bueno, me voy a dejar llevar por el grupo, ¿no? Y fíjense lo que tenemos. Y ahí tú agarras y dices, oye, esos son los problemas que hay normalmente, ¿verdad? Reducción de las desigualdades. Sabemos que con las mujeres se están haciendo cosas muy feas. No hablemos de estos países donde las tapan completas con las burcas y siempre la queja de la parte salarial. Producción y consumo responsables. Esa gente de afán de gastar más y gastar más y gastar más y gastar más, ¿verdad? Problemas con la vida submarina y con la vida terrestre. Eso está en la parte de deseo. Y luego el reforzamiento, fíjense que todo está bajísimo, ¿verdad? Y fíjate, dicen, poca política sostenida, falta de incentivos estables, ausencia en consecuencias que la dificulta sostener el cambio una vez. Y se está pasando lo mismo que en el otro del petróleo, que por reforzamiento comienza la iniciativa y se pierden. Que uno empieza a ver a cada rato como sale la gente a recoger muy periódicamente a recoger plásticos de la playa o agarran un pescadito y se dan cuenta que por dentro tiene un bojote de cuestión de plástico, ¿verdad? Todo lo que está pasando en la vida terrestre, no hablemos de los problemas ecológicos que tenemos, ¿verdad? Y todos los problemas que, bueno, aquí en España se ve muchísimo la parte de las desigualdades desde el punto de vista de hombres y mujeres y no hablemos de los problemas ¿cómo se llama? De las partes salariales, donde tiene gente que tiene muchísimo dinero y hay otra gente que tiene muy poco, ¿no? ¿Verdad? Y entonces salíamos por acá. ¿Cómo puede un líder de cambio usar esta visión para priorizar intervenciones, ¿no? Y fíjate, José, disculpa, pero yo sigo viendo el chat GPT, no sé si puedes cambiarlo a la lámina. perdonen. Vale. Entonces estamos acá, les pido me disculpen. No, yo agarré lo que estabas hablando porque vi la lámina esa que pusiste, exactamente, esta. Esta misma, ¿ve? Esto era lo que tenía los mejores, ¿lo ven? Está muy consciente de todos los problemas, ya es una cuestión de las Naciones Unidas. Y aquí tiene los problemas que están en deseo, ¿verdad? Reducción de desigualdades. Oye, y no hablemos de los problemas que hay entre continentes, ¿no? Ok. Producción y consumo responsable. La vida submarina, estos están en tres, ¿lo vieron? Y las vidas terrestres. Y aquí tenemos la parte de reforzamiento. Comienzan una iniciativa, se hicieron algo bien chévere y luego se perdió. Mire que hasta hay algunas que tienen valor 2.
que es grave, claro, ¿no? claro. Lo O único sea, que yo, vemos, dime, estoy contigo. sí, o sea que más allá de, o sea, me parece excelente la toma del ejemplo del ADCAR. Yo creo que cada uno de ellos daría como para opinar y opinar y opinar, pero sí que, digamos, reforzar la idea de que cada paso que tiene el método tiene que estar justificado, o sea, tiene que estar explicado. Y bueno, sé que estoy repitiendo lo que dijo José Ignacio hace un rato, pero porque la idea no es que nosotros presentemos aquí un ejemplo para reforzar ideas globales, sino de que, mira, esto es lo que se consigue estadísticamente en ChatGPT. Esto te puede servir de ejemplo si tú deseas hacer la analítica o si escoges un tema y lo desarrollamos, porque esto tiene cualquier cantidad de conversación y de investigación atrás cada uno de esos casos. Detrás de esto lo que es pura conversación social, si se dan cuenta. Ahorita no me recuerdo cuáles son los tres tipos de conversación, pero la más sencilla es una conversación social. Si que la conversación social son 10 minutos con una cerveza y la gente pasando un buen rato, pues, por decirlo así. Pero si a uno lo presionan con respecto a esto, ¿de dónde salió esos datos? Por favor. Lo que sí es que fíjense que aquí me agarran y me dicen a mí, fíjense, esto es cómo puedo utilizar un líder de cambio, cómo un líder de cambio puede usar esta visión para priorizar. Yo les pasé esta presentación a ustedes. Ustedes pueden ver, pero fíjense lo que está aquí en el punto número 5 que dice, ok, uno, apoyarse en patrocinantes, líderes formales, formadores y coaches según sea el elemento débil. Si es awareness, voceros confiables, Claro. que son los que tenían el conocimiento, que lo dijo yo. Si es design, referentes cercanos o figuras de influencia. Si es conocimiento de habilidad, formadores y equipos técnicos. Y si es reforzamiento, líderes visibles y coherentes. Entonces, Mm, en cada situación no es siempre el mismo perfil que actúa. claro. Y obviamente ni siquiera las mismas personas, o sea, Sí, eso. y aquí teníamos lo que uno hace en cada una de las prácticas. Y perdonen que hay un minutico, dependiendo de la situación, se las agrando ahí rapidito. Ok, perdón, un segundito, sí, estoy con ustedes. Los traigo al frente. Ok, perdón, estoy con ustedes y estoy cerrando ya rapidísimo, porque ya sé que ya llegamos a la hora pico. ¿Ven? ¿Qué hace uno según la práctica? Mm, Entonces yo creo que primero tenemos que agradecer a él que nos hizo volver a la situación, a volver a pensar lo que era el cálculo, que no es solamente el cálculo, sino los soportes, ¿no? Y había una pregunta que estaba al final. ¿Quién cree ustedes que es el autor de esta frase? Un líder de cambio no actúa por intención, sino que diagnostica, prioriza y secuencia sus intervenciones según el estado emocional, cognitivo y práctico de la audiencia. Colter, Eli Canelón Hernández, Daniel Goldman o Dan Hilt. Opción B, Eli El Calderón. Calderón, exacto. No, por favor. Tenemos una super experta, ¿verdad? Sí. Tenemos la primera frase de Eli, que la vamos a poner como quote, ¿verdad? vale, gracias. Entonces, yo creo que ya llegamos al tiempo. Estamos muy agradecidos de haber compartido Mira, con ustedes. te voy a compartir algo muy personal. Yo leí esa frase y yo dije, si fui yo, se ve que estoy conectada a la wifi cuando estoy hablando, porque dicho de otra manera, a la calle, a mi ser superior. Entonces, para mí ha sido un gran placer. Nos vemos el próximo martes. Tenemos que continuar con el libro y tenemos que terminar con el libro. Estoy por sacar encuestas nuevas para ver los temas que vamos a tocar en vacaciones. ¿Ok? Vale, Hay Dios me muchos lo temas cuide. bien Gracias interesantes. a todos. Cuídense pues. Chao, Muchas chao. gracias por Muchas todo, gracias. gracias. Chao. Chao. Chao, Marco.